¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, Consuelo Saavedra. Muy buenas noches. Estaba pensando que es el primer programa de junio. Sí, señor. Sí. ¿Y? Por Dios, ¿cómo avanza? No, dije, por Y que Dios, ¿cómo avanza? estamos menos de un mes de las primarias, del 2 de julio. Y que tenemos un programa hoy día un poquito alejado de la distancia de la cosa y del porcentaje, y del esto y del otro, tratar de mirar un poco qué le pasa a Chile, un país enrabiado para algunos, y para eso tenemos estupendos invitados que Consuelo pasa a presentar. Acompáñennos, como siempre, en el hashtag a través del Twitter Mejor Hablar. Rafael Berguán, bienvenido. Buenas noches. Economista, profesor de la Chile, está colaborando con algunos de los grupos programáticos de la campaña de Sebastián Piñera, investigador del Centro de Estudios Públicos. Un gusto tenerte acá Gracias, en el programa. Gracias, Rafael. Pedro Cayuqueo, periodista. Buenas noches, Consuelo. Bienvenido, Pedro. Gracias por venir a Santiago, además, especialmente para el programa columnista de La Tercera. Lo conocen ustedes, fundador de ENAMA, la Corporación de Profesionales Mapuche, autor, entre otros, de Solo por ser indios y esa ruca llamada Chile. Y Neil Davidson, bienvenido, Neil, qué bueno tenerte acá. Él es columnista en Las Últimas Noticias, vive desde mediados de los años 90 en Chile, es inglés, es autor de los libros de crónicas de Chilean Way y el recién publicado Usted está muy mal, que espero que no sea el caso. ¿A qué se refería? Sí, es un título llamativo que hay que tener. A lo mejor las cosas no están tan mal. Ya. Yo quiero invitarlos a partir escuchando una frase, una parte, un fragmento de la cuenta pública de la presidenta Michelle Bachelet en Valparaíso frente al Congreso Pleno. Escuchemos y a la vuelta entramos con la conversación sobre ese tema. Según los datos generales parecía que todo estaba muy bien, pero los compatriotas sabían que la situación no daba para más. Ningún país en el mundo había alcanzado tal nivel de desarrollo manteniendo niveles tan altos de desigualdad, y eso no era sostenible. Era necesario hacer cambios de fondo con participación de todo y mirada de largo plazo. Era hora de ir de las palabras a la acción, aún sabiendo que 4 años de gobierno no bastan para revertir males históricos, sabiendo que podíamos instalar nuevas bases para el desarrollo, bases más equitativas, sostenibles, estratégicas, solidarias y humanas. Esa es la tarea a la que me he entregado como gobernante y por la cual estoy llamada a rendir hoy cuentas ante este Congreso Pleno, ante mis compatriotas y, claro, ante la historia. La segunda parte de su alocución explica por qué de las reformas que impulsó la presidenta al inicio de su gobierno, pero nos queremos quedar para partir como impulso, como estímulo, la primera parte, cuando ella dice, los datos generales indicaban que todo estaba bien, pero la verdad es que esto no daba para más. ¿Estaba Chile hace 4 años o hace 3 años en una situación de que no daba para más Chile? Ustedes viven en Chile hace más de 3 años, por lo tanto, me gustaría ver si comparten ese diagnóstico. ¿Rafa? No, yo creo que no. Yo creo que lo dice muy bien Héctor Soto en una columna en La Tercera hoy domingo. Dice, la presidenta partió como terminó, equivocada. Yo creo que el diagnóstico que ella hizo y que varios intelectuales que le han apoyado durante este gobierno sostienen y mantienen, y de hecho el discurso no hizo más que ratificar eso, es un diagnóstico equivocado que descontextualiza lo que pasa con Chile. Podemos conversar de esto con calma, pero a mí me da la sensación que lo que pasó con Chile en el último tiempo es propio de un país que había recorrido un camino. Si uno mira los datos, tú dijiste al principio que no íbamos a hablar de porcentaje, yo... No, me refiero a que si subió... Me quedo sin decir nada, sí, no puedo hablar de porcentaje. Acuérdate que soy economista. Pero es para la mirada analítica, por supuesto, no es para... pero mira, solo 2 números, y esto obviamente no pasa todos los días. Si uno mira todos los países del mundo, los países más pobres, números gruesos, tienen del orden de $1.000 per cápita al año, los más pobres. Los más ricos del orden de 50.000. Chile está entre 20 y 25. Más allá de si esa es una medida correcta de bienestar, lo que yo quiero decir es que este país está exactamente, de un punto de vista de ingreso, en la mitad del camino al desarrollo. Y lo que muestra los estudios académicos, la investigación, la experiencia internacional, es que lo que tú necesitas para dejar de ser un país pobre y transformarte en un país como Chile es muy distinto de lo que necesitas para dejar de ser Chile y transformarte en un país como Canadá o Alemania. Mi última línea, mientras lo primero es un desafío de cantidad, de tratar de ordenar ciertas prioridades que tienen que ver con formalizar el mercado del trabajo, con infraestructura, etcétera, cantidad, ¿no es cierto?, los muchachos que vayan al colegio. El segundo camino, el que nos separa de Canadá, ya no tiene que ver con cantidad, tiene que ver con calidad. Los economistas decimos productividad, otros hablarán de cosas como competencia, calidad del mercado, modernización del Estado,
y tantos otros desafíos que tienen que ver con permitir que este país ahora empiece a sacarle punta al lápiz y se preocupe de los detalles. Ese desafío es el que viene, y cuando ese desafío parte, lo está enfrentando Chile, como lo han enfrentado todos los países que recorrieron este camino, se empiezan a generar un montón de tensiones. ¿No te tensiones parece? que tienen que ver, por ejemplo, con la manera como los consumidores se sienten cuando la empresa los trata mal. Surge el concepto de protección al consumidor, que en un país africano que vive en pobreza absoluta es un tema que no tiene ningún sentido porque hay otras prioridades. En Chile ese tema ya estaba presente y veníamos hablando desde principios de la década pasada de más competencia, de protección al consumidor, de un mercado y de un Estado que funcione mejor. Entonces yo creo que lo que leyó la presidenta es simplemente la realidad de un país que está en una transición desde pobreza a riqueza y que si no resuelve bien estos problemas que está enfrentando, por ejemplo porque están mal diagnosticados, no va a ser capaz de recorrer ese segundo camino. ¿No te parece, Cortito, que fue un discurso valiente en el sentido de decir, ¿saben qué? Esto fue lo que yo miré, esto fue lo que yo hice y he corrido, como están todos destacando, y ella usa la palabra, el horizonte de lo posible en términos de los temas que teníamos que conversar y que son temas que finalmente están por debajo? En dos líneas, yo creo que el gran mérito de la presidenta Bachelet ocurrió en su primer gobierno, cuando ella, a propósito del concepto de valentía, puso sobre la mesa temas que desde grupos de interés, llámanlo empresarios o economistas que tienen una visión específica del mundo, no querían ser asumidos, como el tema, por ejemplo, de la equidad. O sea, claramente la derecha, y yo creo que los economistas no tuvimos en general suficiente convicción con el tema de la equidad, pero puso esos temas y ahí hay un valor. Pero al mismo tiempo ella, durante este segundo gobierno, asumió una serie de otros desafíos, claro, con mucha convicción y si tú quieres con valor, pero de una manera tan equivocada que ha permitido que el país hoy día haya retrocedido en vez de avanzar. Y por lo tanto yo no le veo valor a lo que hizo, al contrario, le veo un tremendo costo. Pedro, ¿cómo viste tú? Vamos a conversar, por supuesto, después de la Araucanía, lo que ella planteó y los anuncios que se supone que va a hacer dentro de los próximos días. Pero en términos generales, el diagnóstico, cómo se instala ella en describir el país y lo que ha hecho su gobierno hacia el futuro. Yo creo que fue una defensa de una obra que ella considera que era oportuna para Chile. ¿Ya? Lo que tú dices es verdad. O sea, hubo una valiente defensa de un programa, de una idea que quizás ella se fue quedando bastante sola en el camino, pero que prefirió, digamos, llegar al último año de gobierno con la defensa del diagnóstico que ella aceptó, digamos, y las medidas que quiso implementar. Ahora, los economistas cometen siempre el error de medir todo en términos cuantitativos, y quizás el que no puedes usar porcentaje y tabla, bienvenido sea. Porque hay aspectos también más de fondo que tienen que ver con que Chile efectivamente tiene, más allá de la modernización capitalista que es evidente y que se manifiesta en el consumo, en fin, en muchas cosas, es evidente que hay deudas pendientes en esta democracia chilena que saltan a la vista. Pero quiero replantearte el estímulo original, que se lo dice también a Rafael y te lo voy a decir a ti después, Neil. Si es que tú estimas que cuando partió este gobierno Chile no daba para más. Con esa aseveración, ¿hasta qué punto la compartes? No la comparto. O sea, yo no soy tan apocalíptico, digamos. Y la verdad es que con esos diagnósticos que hablan del derrumbe de los modelos y esas cosas no comulgo tanto, digamos. Pero sí creo que efectivamente se ha dado un paso gigantesco en modernización del país, pero que eso va de la mano de una desigualdad que es brutal. O sea, la desigualdad que tiene Chile respecto de sectores sociales, respecto a sectores geográficos, no creo que sea, digamos, para sacar aplausos. Hay temas pendientes que tiene Chile consigo mismo, a nivel democrático, a nivel de desarrollo económico de las regiones, que efectivamente son deudas que están pendientes y que un análisis más o menos moderado, un análisis más o menos, digamos, que no se vaya a los extremos perfectamente puede abordar. Yo creo que la presidenta, en ese sentido, muere con las botas puestas, digamos, por decirlo coloquialmente. Creo que ella hace una defensa de su gobierno, de su programa, y que quizás el gran problema que existe quizás no saber comunicarlo, Matías. Yo creo que hay un déficit de cómo comunicar esta reforma, de cómo comunicar el diagnóstico. Porque... O que quizás no queda espacio tampoco para corregir, no queda tiempo para cambiar el rumbo, entonces prefiere quedarse con lo que ella hizo y plantearlo en perspectiva histórica, porque eso es lo que hace. O sea, una batería de reformas como como lo que planteó su programa en 4 años es imposible. Y la verdad es que la posibilidad de cometer errores está a la vuelta de la esquina. Bueno, lo que ella plantea es que se han cometido errores, insiste en su diagnóstico, en que eran reformas que había que llevar adelante, que eran difíciles, pero que quedan instaladas, y insiste mucho en que
quien venga no puede retroceder en esas reformas. Neil, no sé si viste el discurso. Vi por partes, me quedé dormido a veces. Admiré su capacidad para insertar frases polisílabas así sin notas, así que quedé muy impresionado. Pero sí. Estaba con prompter en todo caso. Ah, mira. Entonces me echaste por tierra toda mi imagen toda tu de la teoría. presidenta. Sí. Pero sí, no, lamento estar tan de acuerdo, pero sí, yo nunca vi una crisis. Yo sé, el modelo efectivamente no daba para más, en el sentido de que inevitablemente Chile va a tener estado de bienestar y todo eso, porque los países siempre terminan teniendo. O sea, a medida que suben los ingresos, siempre se van instalando más beneficios de Estado, más subsidios, salud gratis, etc. Eso iba a pasar, pero ha pasado de una forma muy gradual y normal. O sea, lo que yo he sentido y visto en Chile ha sido un descongelamiento desde el 95, que yo conozco, gradual, con progresivo y constante. Y nunca vi ningún corte, ninguna crisis. Así que... Como un extranjero que vive en Chile hace 20 algo, ¿no sentiste como, creo que sentimos mucho, que de pronto apareció la calle y que estaba esta como lava debajo de una costra que no dejábamos que saliera? Y que al final es un poquitito lo que recoge, y en eso hay como consenso, este segundo gobierno de Michelle Bachelet. A lo mejor tengo mala intuición para la lava, pero nunca la sentí. No. O sea, hay agitación, un descongelamiento, es como un seltzer así, una agua, una soda que se descongela y las burbujas empiezan a salir nomás. O sea, completamente normal. Oye, pero puede tener que ver con lo que le llaman algunos esto de la trampa de los ingresos medios, el que esta gente o esta parte de la población que sale a la calle a la demanda de sus derechos, es gente que en épocas anteriores no tenía acceso a la educación, no tenía tanta información, ni tenía tanto acceso a bienes de consumo, no tenía acceso a medios de información, por lo tanto estaba un poco inconsciente de su situación desvalida. Y cuando tiene acceso a un montón de cosas, dice, momentito, yo ahora que conozco, ya no me hacen eso, yo ahora quiero más. Y entonces ahí 2006, 2011 sale a la calle a exigir sus derechos. O sea, es un país que podemos mirar esta crisis, entre comillas, crisis de que más efervescencia, o porque está muy mal o porque estamos muy bien. Porque esa parte antes no alegaba, porque no sabía. No sé. Yo lo veo exactamente como un resultado, como una prueba del éxito de lo que este país ha logrado avanzar, lo que no significa que no haya tremendos desafíos. Déjame hacer un comentario a propósito de lo que decía Pedro. De hecho, yo creo que uno de los grandes desafíos más institucionales tiene que ver con asumir la política pública desde una mirada no exclusivamente tecnócrata. ¿No es cierto? Los economistas tenemos una visión muy reduccionista del mundo, como la tienen todas las disciplinas. Un zapatero siempre ve zapatos. A mí me parece que en este país los economistas hayamos tenido la suerte o la mala suerte de asumir la responsabilidad que nos entregaron, como digo yo como gremio, de tomar la decisión final en un conjunto de políticas públicas. Me parece que es una aberración, porque por ejemplo a mí que me tocó trabajar en el metro y entender o tratar de aprender sobre transporte, solo puedo aplaudir la necesidad de conversar con urbanistas que tienen una mirada muy distinta a los economistas, ¿no es cierto? Entonces, darle el derecho al economista de tomar esa decisión final es un error, si bien yo creo, y aquí voy a defender a mi profesión, que el economista tiene mucho que aportar entendiendo ciertos fenómenos de la política. Pero dicho eso, porque no nos tenemos por qué ir al otro extremo, esta cosa no es dicotómica, no se le puede prohibir ahora a los economistas. O inocente. A mí me parece que si bien el gobierno puso sobre la mesa la necesidad de cuestionar cierto rol tecnócrata que tuvo la política pública en el último tiempo, eso no le da derecho al gobierno a ser, si tú quieres, displicente con la evidencia que existe y la necesidad de que haya discrepancia. Y yo creo que este gobierno, de alguna manera, impulsó políticas que, si bien tienen que alimentarse por distintas disciplinas, al mismo tiempo desde la evidencia internacional debieron haber sido asumidos de otra manera. Y ahí se cometió un grave error, y mira, solo en una línea. Yo estoy seguro que si uno analiza en serio lo que pasa, por ejemplo, a propósito de la principal bandera de este gobierno, que era la equidad, la igualdad, si uno analiza en serio las cifras de equidad, yo estoy convencido que este gobierno va a dejar al país con peor desigualdad que la que lo recibió. Cada una de las reformas que impulsó fueron diseñadas de una manera que permite pensar
Creo yo razonablemente que el problema de la desigualdad se empeoró. Te doy solo el ejemplo de la educación. Pero están diseñadas también de una manera donde la apuesta es a que eso rinda fruto en el largo plazo. Cuando hablamos de educación, por ejemplo, y hasta el propio colega economista, ministro de Hacienda, Valdés, lo ve desde ese punto de vista, digamos. Yo no conozco a ningún técnico que piense que el problema de la educación como herramienta para resolver las enormes desigualdades que hay en este país se va a resolver entregando la educación gratuita, que fue la gran bandera a los universitarios. Ninguno, porque el problema está en la educación pública, primero, segundo, en la educación primaria e incluso en la educación prebásica. Tres áreas en las cuales, por supuesto, que se han hecho cosas, porque todos los gobiernos en 4 años hacen cosas y tienen luces y sombras. Y está la ley de inclusión. El foco no está ahí. Entonces, ahí tienes un solo ejemplo de cómo la cosa se planteó mal. Y se planteó mal, estoy convencido, no por un lapsus, sino que por una razón estratégica del ministro de la época, Nicolás Izaguirre, que quiso tratar de convocar a los jóvenes que habían marchado y los hizo partícipes desde el Ministerio de la reforma. Y esa fue una decisión que yo creo que ha sido tremendamente costosa para el país. Pedro, ¿tú no eres optimista respecto de lo que va a pasar con todas las reformas en el ámbito de la educación, pensando en un país con mayor igualdad? Yo creo que, a ver, lamentablemente el debate está cruzado hoy día por las campañas presidenciales y ahí todo, digamos, se maximaliza al punto de que tenemos un candidato presidencial que pretende ir atrás, digamos. Piñera ha planteado derechamente que él digamos, va a detener algunas de las reformas que ha planteado Bachelet, específicamente en educación. Más que echar atrás, porque ese Felipe Cast, el que plantea no gratuidad, Piñera lo que plantea no seguir adelante, más bien, dejar congelar por gratuidad, gratuidad. Pero en temas de la subvención... eso sí. Pero hay ahí yo tengo la sensación de que igual el debate está un poco digamos, magnificado. ¿En qué sentido? En que el programa de reforma de Bachelet es un programa reformista. O sea, no estamos hablando de un programa revolucionario, no estamos hablando de cambios que sean tan radicales. Hay un planteamiento ahí de parte de la presidenta que no quiero parecer como defensor del gobierno, pero que ha sido bastante, yo diría, ordenado. Se han cometido errores que han sido bastante graves en algunos casos, pero estamos hablando de un programa de reformas que son reformas mínimas y básicas que ya en muchos países desarrollados con los cuales nos comparamos se están implementando hace tiempo. O sea, el acceso a la salud, el acceso a la educación gratuita, universal, el mismo tema pendiente que tenemos hace tanto tiempo con los pueblos originarios. En fin, son temas que países, entre comillas, modernos ya han ido resolviendo en el tiempo. Entonces yo creo que también aquí hay una especie como de agigantar ciertos discursos en torno a lo que está pasando. ¿Y eso por qué sucede, crees tú? Yo lamentablemente creo que hay una irresponsabilidad que es casi inherente a la clase política chilena. O sea, los tipos de discursos, los ataques que hay entre coaliciones, en fin. Uno observa que hay bastante poco de responsabilidad a la hora de hacer propuestas o de plantear críticas digamos, al bando opositor. Nel, ¿cómo ves tú este gobierno? Tú dices, Pedro dice, es reformista, no es revolucionario. ¿Tú cómo ves las reformas? Claro, completamente de acuerdo. Lo que veo en el caso de la educación especialmente es que me parece que se empezó al revés con la cuestión universitaria, que es la cola del animal y no la cabeza, digamos. O sea, llegan a la universidad. O sea, yo, como estamos aquí con un economista, voy a citar una estadística. Leí hoy que en Chile el 40% casi de los jóvenes entre 16 y 24 no tienen comprensión lectora, un 40%. En la OCDE es el 14%. Entonces están llegando a la universidad gente que casi no sabe leer, está pasando 5 años, o sea, carreras interminables, endeudándose, para aprender lo que no aprendió en el colegio. Y si se hace gratis, es el mismo costo, pero lo paga el contribuyente. O sea, igual se está pagando, tampoco es gratis. Así que me parece que más que expandir la educación superior, hubiera sido mucho mejor volver atrás y empezar al principio. Y además el costo en Inglaterra, por ejemplo, antes la educación superior era gratis, cuando era como 10% lo que iba a la universidad. Ahora que el 40% era muy caro y ya no es gratis. Entonces que Chile esté poniendo tanto dinero en eso, habiendo tanta pobreza, o sea, falta de infraestructura, me parece realmente
bastante demencial, digamos. ¿Y dónde están los derechos sociales? Porque esa es la explicación, porque quienes defienden la educación gratuita universal son muchachos inteligentes, estudiados, me refiero por ejemplo a los líderes, ¿no es cierto? Son profesionales, han tenido todas las oportunidades. Nadie va a decir que se equivocaron en el cálculo. Ni Gabriel Boric, ni Giorgio, ni Camila, ni Carlos no son ni unos lesos ni entienden lo que están diciendo, sino que ellos lo miran desde otro lugar. Dicen, son derechos sociales y sí hay plata. Busquemos de dónde sacar la plata, pero son derechos sociales que le generan dignidad. ¿Cómo lo leen ustedes eso? ¿Pero quién dijo que un derecho social tiene que ser gratuito? O sea, yo no sé si un alemán va a venir a este país y no va a decir que ellos no defienden el derecho y no ven como un derecho social la educación. Y sin embargo, no necesariamente Alemania y otros países europeos están dispuestos a entregar gratuidad universal, ¿no es cierto? O sea, tu mirada es que, entonces, es que no le quita que sea un derecho a que sea gratuito o que sea con un crédito o que sea pagado. Te pregunto yo si el alimento, la salud y tantas otras necesidades que tiene un ser humano, incluso previas a la educación, no son también derechos sociales. ¿Y por qué no partimos por ellos entonces? ¿Ustedes qué piensan? Déjame que ese mismo punto lo vean Neil y Pedro, sobre los derechos sociales, que es el argumento base de esta demanda. Sí. Yo estoy a favor de la educación gratuita universal. Yo creo que... ¿Incluso ahora o después de lograr otras cosas antes? Incluso ahora, pero claro, pero con cierto gradualismo también y también no poniendo la carreta delante de los bueyes. O sea, yo creo que... Es que, ¿sabes? El punto para mí, en lo profundo, digamos, tiene que ver con la segregación en Chile social. Y yo creo que sí es necesario que para generar una sociedad más integrada, una sociedad donde, como sucedía, por ejemplo, todo el caso mío personal, digamos, yo estudié en la básica en un colegio de una comuna muy pequeña, que es Nueva Imperial, en el sur. Y era uno de los pocos colegios que había, digamos, en el pueblo, digamos. Entonces, yo iba a clases con el hijo del doctor, con el hijo del alcalde, con la hija de algunos dueños de fondo, en fin. Y era un modelo educativo que por necesidad teníamos que tomar, digamos, no había muchos establecimientos educacionales, en el cual tú lograbas generar una integración social. Y para mí el gran tema de Chile, además de la desigualdad, es su gran segregación social que tiene. Inglaterra tiene un modelo similar, ¿no? Que se genera eso, no sé si en todas partes, pero que se reproduce eso de la... Es la idea, claro, que se mezclan todas las clases. En la práctica, como la gente con dinero se junta en una zona y ese colegio está lleno de niños que se portan bien, etcétera, le va mejor. Pero en principio es así, a veces es así, realmente, sí. Claro, finalmente siempre tienes alguna manera de saltarte el Los sistema. papás pulentos siempre encuentran la forma, siempre, sí. De juntarse todos. O de usar el sistema para su ventaja, sí. Claro, pero eso cuando uno plantea ese argumento para decir que la integración no funciona es un argumento mañoso, porque siempre va a haber una manera de hacer trampa. Pero el principio es que haya integración y que, personas de diferentes backgrounds puedan estar juntas. ¿Y la integración estudiando? es gratuidad, Pedro? Te lo planteo, porque tú planteas un modelo de integración que a todos nos parece razonable, súper razonable. Pero ¿es condición sine qua non que sea gratuito eso? O sea, en un país en el cual el 80% de la población depende, digamos, de beneficios sociales del Estado, sea FONASA, sea en materia de beca o subsidios, creo que sí es necesario. Y, por ejemplo, en lo que plantean algunos, el modelo intermedio, que es a través de créditos con tasas bajas y que no sean gravosas para toda la vida y que sean contingentes al ingreso futuro, ahí podría garantizar el acceso a este derecho. Que es lo que se propuso en 2012 cuando Harald Beyer era ministro. ¿Qué es lo que te parece a ti esa solución intermedia? Yo la verdad soy bastante pragmático en ese aspecto. Yo creo que hay distintos modelos mixtos incluso que se pueden implementar. Pero si vamos al fondo de la discusión, tiene que ver con un tema también de principios, un tema de cómo tú concibes la sociedad. Y cuando tú planteas el tema de cómo concibir la sociedad, si la concibes una sociedad más integradora, una sociedad donde existan menos guetos, digamos, sociales, que acá en la región metropolitana son evidentes. O sea, yo vengo del sur y acá en Santiago observo claramente que hay varios Chiles viviendo en el mismo territorio y ese Chile central también respecto de regiones también es muy distinto. Entonces yo creo que ahí hay una discusión que es mucho más de fondo, que tiene que ver con el modelo de sociedad, con el modelo de persona que queremos también que integre esta sociedad, y ahí creo yo que esa discusión no se está dando tanto. Yo creo que la discusión se ha centrado, disculpa que te lo plantee así, pero se ha centrado básicamente en no sé si la tecnocracia ha discutido el tema educativo, siendo que quizás la discusión pasa más bien por
filósofos, pasa más bien por profesores, pasa bien por poetas que discutan este tema. Creo que ahí tenemos una deuda. Ahora, a mí me cuesta un poco plantear esto desde el punto de vista de abstraerme de mi realidad indígena, digamos, porque si lo llevamos a esa discusión, los pueblos indígenas en Chile, digamos, son el sector más postergado a la sociedad. Claro. Entonces, claramente, desde el punto de vista de la mirada que tiene un analista, digamos, de origen indígena, la gratuidad claramente se hace necesaria, absolutamente necesaria. Cuando hablamos de qué sociedad tenemos, y estamos en un año terminando un gobierno y estamos en un año electoral, se empiezan a discutir muchísimas cosas una vez más y lo que en Chile llamamos los temas valóricos están súper presentes. La misma presidenta en su cuenta puso un par de temas valóricos, seguir avanzando en el tema del aborto, el matrimonio homosexual, y salió la encuesta CEP, además, justo esta semana, donde se hacen preguntas en esa línea y claro, también siempre sale en año electoral porque sirve para sacar al pizarrón las diferentes posturas y puede afectar a un sector directamente estos temas más minoritarios, pero te dice mucho respecto de cómo te plantas tú frente a la sociedad, frente a las libertades, frente a los derechos. En el caso del aborto, por ejemplo, la encuesta CEP es bien sorprendente el resultado, porque es un 70% está de acuerdo, claro. O en cualquier caso, sumando, digamos, la gente que piensa que el aborto debería existir en cualquier caso y permitido solo en casos especiales, un 70%. Pero esa es la excepción, parece, ¿no? En las otras preguntas que podemos llamar valóricas, me da la sensación que si bien había un cambio importante entre el 90 y hoy, todavía estamos en un nivel que podríamos catalogarlo como de conservador. Tú ahí puedes decirnos tú. Claro, en el caso de las preguntas, claro, matrimonio igualitario, pero fundamentalmente... El rol de la mujer en el mercado laboral. En el caso del matrimonio igualitario más bien tiene que ver con tener hijos, adopción, digamos, adopción de parejas del mismo sexo, hay, no sé, 38%. En el caso de adoptar niños, una pareja homosexual sobre una heterosexual, o una pareja de hombres homosexuales, un 34% que tenga el mismo derecho a adoptar niños que una pareja heterosexual. Aumentando el porcentaje seguramente porque se integra más gente joven si uno lo compara con hace 5 años, ¿verdad? Ese punto es importante, ¿no? Porque yo no recuerdo si ya está el cruce hecho, pero en una semana más, el día viernes, la encuesta CEP, están los datos disponibles para que el mundo académico o interesado pueda trabajar con ellos. Y ahí se pueden hacer muchos cruces, pero yo sé que, sobre todo en las preguntas valóricas, hay una diferencia muy grande en todas ellas. En las edades. Los jóvenes y los no tan jóvenes, los viejos, piensan muy distinto en este país, y eso también habla de un país que ha cambiado porque ha avanzado. Y bueno. ¿Eso cómo lo ves tú, Nio? ¿Y cómo ha cambiado desde que llegaste hace 20 años aproximadamente? No sé, o sea, uno debería tener respuesta para todas esas preguntas, pero el hecho que no, yo creo que es una cuestión más bien de moda que de profundos cambios valóricos. Como por ejemplo, hay una pregunta donde casi los 2/3 de la gente dice que un padre, una madre solos puede crear un hijo tan bien como una pareja. Y eso obviamente es falso, ¿no es cierto? O sea, es como decir que un equipo de fútbol de 6 jugadores es tan bueno como otro de 11, o sea, no puede ser. O sea, los niños requieren ir al colegio, compañía, ayudar con las tareas, y obviamente 2 padres, o sea, es una cuestión de logística. O sea, tú dices que dos personas ayudan mejor a una. Esto dice que es una respuesta políticamente correcta a la pregunta de si el padre o la madre solos puede criar tan bien como el padre y la madre juntos. Exacto. Están contestando no lo que dice la pregunta, sino lo que cree que el encuestador realmente quiere saber de ellos, que es, ¿somos gente que juzgamos a los demás, que juzgamos al padre soltero, a la madre soltera, o somos gente que aceptamos? Y queremos ser gente que aceptamos, así que vamos a decir algo evidentemente absurdo, pero que muestra un espíritu, una especie de como apertura y una buena voluntad hacia los demás. Entonces yo creo que esa... ¿Pero eso también es un poco hipocresía? No, es que la gente no... Yo creo que el problema con toda la encuesta es que la gente nunca contesta la pregunta, o sea, siempre está pensando en otra cosa. Quiere mostrar una actitud, entonces yo creo que sí ha habido un cambio de actitud, que la gente quiere ser solidaria, abierta, y
y los chilenos han hecho una especie de autotrabajo para ser solidarios y abiertos, y viene el Teletón y se vuelven todos locos y como una especie de ambición. ¿No se condice con el día a día? Se condice, sí, tiene un efecto, sí, absolutamente sí. ¿Pero tú crees que hay una moda progresista, que eso representa para ti lo cual no significa que sea falso, porque quizás también la oposición anterior al aborto y todo eso también era una moda y tampoco reflejaba lo que la gente realmente sentía a fondo. O sea, entonces sí, Chile ha cambiado su autoimagen y las opiniones y los hechos van cambiando de acuerdo a eso también. Oye, Neil, sí. pero si eso fuera así, en el caso de las preguntas sobre mujer, familia y trabajo, la moda progresista parece que no ha llegado. Eso es curioso, lo más mínimo. Es increíble, porque, bueno, uno no tiene que matar al mensajero, pero a uno como mujer hasta la pregunta le da rabia. O sea, tener un trabajo está bien, pero lo que la mayoría de las mujeres en realidad desea es un hogar e hijos. 45% está de acuerdo o muy de acuerdo con esa afirmación. O, considerando todo lo bueno y todo lo malo, la vida familiar se resiente cuando la mujer trabaja a tiempo completo. Un 61% piensa eso. Sí, interesante, ¿eh? Quizás ahí nos topamos con una opinión real que no se modifica tan fácilmente. Sí. Puede ser. Sí. Puede ser que uno esté empujando el progresismo ha empujado, pero ha encontrado una resistencia. ¿Pedro? En ese caso. Yo creo que la encuesta CEP, más que reflejar esta especie de moda progresista, yo creo que la encuesta CEP tiene resultados bastante conservadores, todavía, digamos, y que se contraponen mucho con el Chile que uno observa en redes sociales, observa, digamos, en la calle también. Yo creo que es un tema que para mí es netamente generacional. Yo creo que la sociedad chilena sí está cambiando. Yo creo que se está produciendo un cambio hacia, digamos, hacia una mirada de país mucho más cercana al apego a la diversidad, a dejar atrás, digamos, fenómenos como el machismo que caracteriza tanto a este país. Es que sería muy raro en la época en que estamos con la globalización, con la apertura, con la cantidad de gente de otras culturas que está llegando a Chile, con el internet, la televisión. O sea, seríamos realmente de otro planeta si siguiéramos pensando igual que hace 30 años. Eso, digamos, a los conservadores quizás les complica, pero quienes estamos, digamos, en otro tipo de pensamiento, creo que es súper sano lo que está sucediendo en el país. Fíjate que, por ejemplo, que en el tema indígena en particular, tú te encuentras con una opinión muy marcada de la gente de 50 para arriba. Una opinión muy marcada respecto de visión negativa respecto de la diversidad étnica, visión negativa respecto de la demanda indígena, visión negativa incluso respecto de la existencia de los mapuches mismos, digamos. Una mirada muy de los libros de Villalobos, de los araucanos que desaparecieron. Más abajo te encuentras con personas tú que tienen una idea un poquito más abierta. Y cuando vas yo voy a charlas a ese colegio con chicos de secundaria, y los chicos de secundaria vienen completamente formateados de otra forma. Ellos son súper abiertos a la diversidad étnica, cultural. Entremos en ese tema de la clase política. ¿Qué formateo prevalece? ¿El formateo antiguo, el formateo nuevo o tú lo ves en cambio respecto de...? Yo creo que todavía nos gobiernan miradas conservadoras de la sociedad. Sí, yo creo que el conservadurismo, digamos, es transversal. O sea, no es solamente la derecha. O sea, y eso se refleja en las soluciones que dan a lo que ocurre en la Araucanía. Absolutamente. En el caso nuestro eso es súper patente porque incluso la negación misma de, por ejemplo, de la reivindicación política mapuche como algo válido, tú la encuentras desde sectores vinculados a la nueva mayoría, políticos mayores de edad, digamos, como también en la derecha. Y el cambio generacional también se observa en la clase política, porque, por ejemplo, tienes tú a diputados como Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Vlado Mirosevic, en fin, y varios más que ellos tienen una mirada más abierta. Y incluso la encuentras en gente como Belolio de la UDI, y la encuentras también en gente que está vinculada al mundo, digamos, de Bópoli, con los cuales yo he tenido conversaciones, y que ellos tienen una mirada mucho más abierta del tema, y que no comulgan con las ruedas de carreta antiguas de la visión conservadora de sus padres. Entonces, para mí, digamos, hay un tema claramente generacional y creo que Chile efectivamente está avanzando hacia una mirada mucho más abierta a muchos temas. Y llamarlo moda progresista no sé si sea tan
adecuado. Digamos. Oye, dejemos instalado este comienzo para conversar de la problemática mapuche. Escribiste este fin de semana una columna súper interesante sobre terrorismo versus violencia política. Es el tema de fondo que se instaló. Claro. ¿Hay o no terrorismo? Si lo hay, ¿qué tipo de terrorismo? En fin. Conversémoslo. ¿Te parece a la vuelta, Neil, Pedro, Rafael, a la vuelta? Porque siempre es mejor hablar. Y olvídate de las manchas. Estamos de regreso y habíamos empezado a conversar de la problemática mapuche. Pedro, escribiste una columna básicamente sobre la definición de terrorismo, si se debía aplicar o no. ¿Nos puedes explicar por qué tú lo consideras violencia política mapuche y no terrorismo? En el caso, por ejemplo, de la quema de los camiones la semana antepasada. Ya. Puedo dejarlo planteado y después tú profundizas, pero solamente para saber si ustedes estiman que en el territorio mapuche, al menos en algún lugar o en algún momento, ¿hay terrorismo o no, Rafael? Yo aquí... Pero plantearlo después profundiza, porque Pedro va a quiero partir diciendo que tengo pudor de opinar sobre un tema en el que sé tan poco teniendo aquí a Pedro presente, pero dicho eso, al menos sí me parece que estamos hablando de definiciones. Y creo yo que la definición internacional de terrorismo calza con lo que está pasando, al menos con la quema de camiones, según lo que uno observa en los medios. ¿Tú, Neil? Es difícil. ¿Podría ser terrorismo? Yo creo que depende del nivel de organización y como de coherencia en las metas. ¿Te parece que hay momentos donde se ha producido actos terroristas en el territorio mapuche? Puede ser, sí. Pedro, ahora sí puedes profundizar en por qué tú crees que no. A ver, mira, el debate en torno a la Araucanía está bien contaminado, ¿eh? Está contaminado y especialmente en esta época por las campañas electorales. O sea, es evidente que hay un discurso del terror en torno a lo que pasa allá y que tiene representantes bastante visibles. Asbun, otros candidatos que andan recorriendo la zona, digamos, y que venden miedo a la población y venden miedo de forma bastante irresponsable. ¿Venden miedo por voto? Exactamente, o sea, una de las maneras más efectivas de hacer campaña es con temas como la delincuencia, el terrorismo, en fin, lo hemos visto en elecciones europeas y en elecciones también norteamericanas recientes. Ahora, yo lo que planteé en la tercera básicamente tiene que ver con centrar el debate en torno a una herramienta de protesta mapuche a la cual se le ha puesto bastante poca atención de manera seria. Se cumplen este año 20 años de la primera quema de camiones que hubo en el sur, que fue en Lumaco, en octubre de 1997. Los tres primeros camiones que se queman en una protesta mapuche y que implican un cambio de estrategia de parte del movimiento mapuche, un cambio de estrategia que ya dejaba de confiar en las vías institucionales para resolver los conflictos, que básicamente era CONADI y otros entes, y comienzan a utilizar la violencia política como método. La violencia política básicamente tiene que ver con cualquier forma de manifestación violenta que tú, digamos, utilices a efectos de defender o propagar una idea. Esto pasa por la quema de un paradero en una marcha estudiantil, hasta el derribo de semáforos o la quema, digamos, de propiedad privada. Y los atentados a camiones en la Ruta 5, en los casos que, digamos, uno podría vincularlos a demanda mapuche porque son reivindicados a vía de comunicado, en fin, se trata, yo lo he dicho, básicamente de protesta violenta. Son formas de protesta violenta que... ¿Y el valeo fiscal? Bueno, en ese caso, que podría ser catalogado como una acción de una emboscada de exterminio, técnicamente hablando, puede que sea distinto. ¿Ahí te abres a pensar que pudo haber habido un acto terrorista? Yo podría pensar que, claro, el atentar, digamos, de forma deliberada y coordinada contra en este caso, una autoridad o civiles, me parecería que sea un acto terrorista, ¿ya? Pero centrándonos, por ejemplo, en los ataques a la propiedad privada que suceden en la Araucanía, yo estoy convencido que esto trata básicamente de violencia política y de formas de protesta violenta que existen en la zona. ¿Pero cuál es el límite entre la protesta política violenta y una acción terrorista en los términos en que está definida en la ley? Yo sé que ha sido muy complejo porque al final la mayoría de las condenas no acogen porque la ley es ambigua. Sí, pero incluso en el caso de la misma ley antiterrorista, esta ley establece, en uno, digamos, en el texto de la ley, establece, por ejemplo, que el delito de atentado incendiario, el delito
que correspondería, digamos, al tema de los camiones, se tiene que dar con artefactos o bombas incendiarias de gran poder destructivo, ¿ya? Por ejemplo. Y cuando llegan los casos a juicio, digamos, y te encuentras con que con un bidón de benzina y un fósforo se incendió la máquina, rápidamente se va cayendo la calificación. Y muchos jueces han desechado la tipificación de terrorista porque claramente no califica. Ahora, ¿tú sí estás de acuerdo en que es violencia política que busca provocar temor? Yo creo que más allá de que la ley no dé el articulado y la definición. No una bomba de gran destrucción, pero ese es el origen, pero lo que consigue es generar en alguna parte de la población. Yo no podría decir causar temor. Bueno, yo tengo más claro. Yo cada vez que vengo a Santiago siento terror en Santiago en muchos aspectos. Hasta los taxistas me dan terror, pero eso no quiere decir que sea terrorismo. Yo creo que ahí hay que ser súper cuidadoso porque yo estoy convencido de que aquí hay una herramienta hasta podríamos llamar de propaganda, que es utilizada por un sector del movimiento mapuche. Un sector además que es bastante acotado, también eso hay que decirlo. O sea, el movimiento mapuche en general, la nación mapuche en general es bastante diversa y amplia y utiliza herramientas mayoritariamente pacíficas para plantear sus temas, ¿ya? Hay un sector mapuche, sí, que ya se alejó, digamos, de la vía institucional, que no cree ni confía en la vía institucional y que ellos promueven acciones directas de este tipo para llamar la atención de las autoridades. ¿Y no te parece que al final es gracias a ellos que se pueden discutir las otras cosas? Estoy pensando, yo sé que el paralelo no tiene nada que ver, pero me hace pensar en la época final de la dictadura, desde los años 80, donde los grupos armados planteaban, ok, gracias a nuestras acciones, finalmente los que eran pacíficos y que estaban en la vía institucional pudieron hacer su trabajo. Es que eso es lo terrible del pantano en que estamos atrapados en el sur, porque es innegable que la violencia política mapuche, que es rústica, que es artesanal y que no ha llegado a la sofisticación, por ejemplo, de acciones armadas de carácter insurgente o de acciones indiscriminadas contra la población civil, no sé. Una guerrilla. Claro. Bueno, la CAM se plantea también como una guerrilla. Ellos se plantean como un grupo, digamos, que está en confrontación con intereses que le llaman ellos capitalistas, en fin, en el sur. Ahora, lo terrible es que efectivamente son estos hechos de violencia los que ponen el tema en la agenda y los temas que recurrentemente están logrando que el tema mapuche se discuta. Eso quiere decir que tenemos un déficit de política tremendo y ahí hay que hacer una mea culpa también como mapuche. O sea, los mapuches no hemos sido capaces quizás de instalar los temas del punto de vista de la política en la agenda pública. Rafael, ¿tú querías profundizar sí, sobre yo quería recordar, conversábamos antes que partiera el programa sobre esa encuesta de la realidad mapuche que se hizo por primera vez en el Centro de Estudios Públicos el año 2006 y se repitió el año pasado, cuando se cumplieron 10 años, y que tiene varias conclusiones que van contra el prejuicio, ¿no es cierto? Una de ellas, por ejemplo, es que la visión que tienen, bueno, tú nos contabas, Pedro, que creo que 60% del pueblo mapuche hoy día vive en la región metropolitana. Sí. ¿Esa es la cifra aproximadamente? Sí. Bueno, y la visión que tiene el mapuche que vive en la región metropolitana de la zona de Araucanía es muy distinta de la que tiene el que vive allá. Exacto. El que vive allá no ve un entorno tan violento como se ve desde la región metropolitana. Pero, dicho eso, y claro, puede estar contaminado por lo anterior, sí me parece interesante en esa encuesta que se publicó el año 2016, el año pasado, que está entre paréntesis en la página web para que la gente la vea, el cómo cambió la opinión del pueblo mapuche con respecto a la justificación o no del uso de la violencia. El año 2006, esto a propósito de cómo lo vive también el mismo pueblo, ¿no es cierto? Y de lo que planteábamos, el 2006... Cerca de 60% de la gente que respondió a esa encuesta, todos ellos autodefinidos como integrantes del pueblo mapuche, justificaban la violencia en algunos casos. Ese número, eso fue el 2006, 60%. El 2016 fue cerca de 20%. Y 58% dijo no justificar la violencia nunca, en ningún caso. Hubo un cambio bien radical en los últimos 10 años en la manera como el pueblo mapuche se relaciona con la violencia de su entorno. Y que coincide, yo no sabía esa cifra, pero yo no sé si coincide... eso en parte de alguna manera refleja también lo que están viviendo o quizás la percepción que tienen. Coincide con que ha habido más violencia y mientras haya violencia está entonces el carácter pacífico de las luchas mapuche diciendo, perdón, no me identifica la violencia, probablemente va por ahí o no. Pero fíjate que el dato que yo les daba hace un rato, o sea, se cumplen 20 años de la primera quema de camiones, o sea, en el fondo se cumplen 20 años
de la utilización de la violencia política por parte de los mapuches. Entonces, si tú haces un análisis más histórico y te vas, digamos, al siglo XX, tienes un comportamiento mayoritariamente pacífico y político institucional del mundo mapuche, que se rompió a fines de los 90 y que lamentablemente se ha ido agudizando en el tiempo porque los gobiernos han sido incapaces también de dar cauce político a las demandas que tienen todo el sentido y la justicia del mundo. O sea, estamos hablando de demandas democráticas. Ahora, el comportamiento político mapuche, visto en perspectiva a largo plazo, ha sido eminentemente pacífico, ha sido eminentemente diplomático, ha sido eminentemente dialogante con el Estado y con las autoridades de gobierno. Y eso es algo que uno puede observar incluso desde la rica tradición que tenemos de 8 parlamentarios mapuches entre 1924 y el año 73. 8 diputados en el Congreso, muchos de ellos reelectos por varios periodos. O sea, hubo una bancada mapuche. Antes que el Frente Amplio tuviera bancada parlamentaria en el Congreso, los mapuches tuvimos 8 diputados. Déjame preguntarle a Daniel, parte de las demandas y parte del sentir de una parte importante de la población, no sé si es importante, yo creo que sí, y creciente, es darles autonomía, reconocimiento, y sobre todo el reconocimiento más allá de constitucional de este país multicultural. O más, sí. Tú vives, cuando tú hablas con un amigo inglés, tú le dices que aquí vives en un país multicultural, o a ti te parece que es muy difícil percibir eso. Es difícil percibir eso en Ñuñoa, donde vivo. Claro, obviamente en la Araucanía es muy distinto, ¿eh? Y es un país multicultural y yo encuentro claro que el Estado chileno, la tradición política de la cual viene, más bien napoleónica, española, no está hecho para un Estado que no sea unitario, no está hecho para hacerse cargo de una nación adentro del país. Entonces, es un cambio muy importante, ¿eh? Y claro, o sea, lo de los camiones, o sea, yo creo que la verdad es que si nunca se hubiera quemado un camión, nadie jamás se hubiera fijado en la Araucanía. O sea, esa es como el nivel mínimo de violencia necesario para llamar la atención, digamos, es como prender un faro. O sea, entre terrorismo y prender un faro está mucho más cercano a prender un faro. O sea, absolutamente. Pero lo de la... Paréntesis, eso sí, los que nos escuchan, y alguien puede decir, ¿y dónde está el matrimonio Luxinger-Mackay? Que creo que entra es un en caso otra, aparte, es un caso aparte, entra en otra categoría. Sí, sí. Pero que no se está repitiendo, digamos, no hay una campaña coherente de terrorismo, digamos. Sí. ¿Y a ti te parece que Chile debiera tender a hacerse esas preguntas sobre tener una nación mapuche, tener una autodeterminación? Yo creo que mire, yo lo comparo con la situación en mi país con los galeses, que es la misma situación, pero alargada sobre... llegaron los anglosajones, estaba un pueblo que vivía ahí, los galeses, como ahora se llaman, quedaron arrinconados en un rincón del país, Gales, pero nunca se borró la frontera, o sea, hubo un Estado unitario, pero las fronteras, por esa como incoherencia con la cual los ingleses son bien cómodos, hasta nuestros años. Y ahora han pasado 1500 años y recién este siglo consiguieron una asamblea, una autonomía. Entonces, los gobiernos chilenos que creen que un problema que se va a solucionar como en un parlamento, con un par de medidas, no, esta cuestión va para siempre, o sea, mientras no se resuelva. Pedro, es que tengo una duda, porque si planteamos que son grupos pequeños, que están por una vía armada, algunos que están por una lucha ya contra el sistema capitalista, que es una lucha política de otro nivel también. De otra índole. Y de otra índole, exactamente. ¿Crees tú, se puede avanzar? Escuchábamos que la presidenta Bachelet tenía propuestas, que va de reconocimiento constitucional, viene ahora una propuesta concreta respecto a la Araucanía, pero ¿qué pasa si tú avanzas en eso? Tampoco me queda muy claro quién habla por el pueblo mapuche, cuál es la representatividad, o sea, la representación del pueblo mapuche. Pero si tú avanzas en una línea, siempre vas a seguir teniendo entonces los grupos más violentos. Y ellos eventualmente van a estar boicoteando todo lo que se pueda avanzar, o tiene una visión más optimista que la mía. Yo le quiero agregar a lo de la Consuelo, que es representatividad un poco. ¿Quién es? Si a ti te parece, y ustedes, ¿qué les parece si comparten o no, que exista una cuota, una ley de cuota? Eso también de tal forma de que Chile sepa con quién interlocutar o dialogar. Porque hoy día
es difícil saber con quién voy a ser interlocutor. Tú te has vuelto un interlocutor oficioso. Pedro Cayuqueo está en programas, escribe libros, pero no tenemos mucho con quién ir a conversar para entenderlos como país. Entonces, parece que la CAM es el interlocutor. Claramente no, ¿no es cierto? Sería ridículo. ¿Sería Yo creo que no es ridículo. Yo creo que no es ridículo. No, pero como si fuesen los únicos ridículos. Ah, no, claro, pero tener parlamentarios, una cuota. A ver, ¿te parecería? Absolutamente. O sea, la demanda por cuotas parlamentarias viene de los años 90 en el mundo mapuche. Y el mundo mapuche organizado ha presentado una cantidad gigantesca de documentos y propuestas que están probablemente en un cajón de la moneda guardada, donde se plantea hace mucho tiempo el tema de las cuotas. Francisco Goichumilla, en su segundo periodo parlamentario, el año 97, antes de la quema de camiones, presentó una propuesta de escaño reservado, que nunca se discutió, digamos, o sea, nunca tuvo el apoyo de nadie. Y ahora, a esta altura, digamos, ya la alianza... Distinto sería hoy día. Ese mismo proyecto sería muy distinto hoy día. Exactamente. Bueno, hoy día existe consenso al menos. Estamos en campaña electoral, hay ofertones de todo tipo, pero hoy día al menos hay consenso en la nueva mayoría, incluso en la derecha, de que los escaños reservados son oportunos. La discusión está en torno a si son temporales o son permanentes. Esa discusión está hoy día. ¿Y tú qué piensas? Yo creo que los escaños reservados son súper necesarios que existan porque tú vas a institucionalizar la discusión política con representantes electos. O sea, hay que ver el mecanismo de elección, pero vas a lograr gestar una interlocución en el mundo mapuche. Que no la hay hoy, ¿no? No, sí, hay hoy día. Hay ¿sí? interlocución. O sea, hay un movimiento mapuche que está organizado, hay instituciones mapuche, hay organizaciones de diverso tipo, en el ámbito educativo, lingüístico, en el ámbito estudiantil, comunitario. Ahora, la diversidad mapuche, que pareciera complicar al chileno común y corriente, complicó a España 3 siglos. O sea, esto no parte. ¿Con qué tendría que ustedes. negociar la presidenta Bachelet? Voy a poner una caricatura. ¿Qué necesita negociar? ¿Tú con quién le recomendarías? ¿Quiénes son las personas con las cuales? Con Pedro Cayuqueo. No. Está claro que con Pedro sí. Conmigo en absoluto. ¿Pero con quién? Por ejemplo, hay entidades, por ejemplo, que están trabajando bastante bien el tema de la representatividad política del tema mapuche. Hay una asociación de alcaldes mapuche. Hay 9 comunas del sur de Chile gobernadas por alcaldes mapuche. Alcaldes que asumen la bandera de la causa mapuche. Y tienen una asociación de alcaldes. Bueno, ahí tienes una interlocución clarísima. Con una cantidad significativa de votos, digamos. Obvio, de hecho, hasta bueno, el alcalde de Coyhaique, que es mapuche. Bueno, pero la propia presidenta en la cuenta pública habló de participación política indígena, reconocimiento constitucional, también asumir el tema. ¿Qué dice un liberal como Rafa? No, pero se me quedó pendiente. Pongámosle que avanzamos en esto. Pero, ¿cómo manejas el tema de la violencia que, presumo yo, se va a mantener? Porque al final tiene otros objetivos. Yo creo que no, Consuelo. Yo creo que, mira, yo he tenido la oportunidad de visitar zonas de conflicto, en Yauyé, Tirúa, también en la zona de Ercilla. Entrevisté años atrás también a dirigentes que son del mundo radical. De hecho, entrevisté a Yaitul el año pasado en una exclusiva de La Tercera, donde él llamaba a una tregua con el Estado. Él ofreció una tregua al gobierno, que no fue tomada en cuenta en absoluto. Y el mundo radical también está dispuesto a conversar. El mundo radical también está dispuesto a sentarse, a negociar con el Estado y a conversar. ¿Pero sobre qué? No sobre subsidios, no sobre becas, no sobre medidas, digamos, compensatorias que no cambien el estado de situación. Ellos están dispuestos a conversar sobre temas como autonomía, como territorio, que son temas políticos. Me gustaría preguntarle a un liberal como Rafael Berguán, ¿qué opina sobre, por ejemplo, la ley de cuotas? Yo estoy absolutamente de acuerdo. De acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Y no todos mis amigos están de acuerdo. De hecho, en general, y yo fui evolucionando en el tiempo, yo me terminé de convencer, y esto también lo digo apoyándome en evidencia internacional, en evidencia más académica, que cuando tú tienes grupos que han sido sistemáticamente discriminados por mayoría, en el caso de género, las mujeres, por ejemplo, en este caso de Chile, ¿no es cierto?, el pueblo mapuche, la única manera de romper ese mal equilibrio es imponiendo a través de una cuota una participación que permita que ciertos temas se pongan. Yo creo, por ejemplo, en el rol de las mujeres en los directorios, en las empresas. Creo que lo que ha hecho este gobierno, aumentando significativamente, creo que 40% hoy día, el número de mujeres en los directorios de empresas públicas, es el camino a avanzar. Que no es la perfección, pero estamos hablando de un mundo imperfecto. Fuerza el músculo. Por supuesto. De otra manera, esta cuestión no va a cambiar. Y no ha cambiado por cientos y cientos de años, no va a cambiar hasta que tú impongas una cuota que permita que los temas se pongan sobre la mesa y tengan derechos políticos. Y por tanto yo creo en las cuotas, en este caso, como creo en el caso de los... Neil, esto es más profundo que cuotas o no cuotas, me parece como leer en la mirada que vienes tan desde afuera, desde una cultura tan ajena a los otros 4 que estamos aquí. Sí, bueno, pensando en lo de la nación adentro del país y que es tan difícil para esta cultura política, pero que
tienen esa misma cultura en Francia y en España y han logrado hacerlo. Y claro, pero acá no se puede hacer lo que se hace en Cataluña, que sea el País Vasco, un parlamento, porque los mapuches son minoría, incluso dentro de la Araucanía. Así que a lo mejor habría que inventar algo muy innovador, un parlamento no territorial, por ejemplo, mapuche. O sea, para tener interlocutores realmente válidos. Mira, no sé si se ha hecho en alguna parte del mundo. yo adhiero, mira, cuando a mí me preguntan, en definitiva, en muchas entrevistas, ya, ¿a cuál propuesta yo adhiero en el tema mapuche? Yo adhiero mucho a esta idea de una región autónoma, de una Araucanía pluriétnica autónoma, donde tengamos un parlamento regional y donde los mapuches también, con instrumentos políticos de los cuales nos podamos dotar, partidos, movimientos, en fin, podamos disputar poder político en la región y aspirar a ser gobierno en la región, con programas políticos que resguarden aspectos de nuestra identidad, de nuestra cosmovisión, de nuestra cultura, en fin, que no solamente vayan a buscar el voto mapuche, sino que busquen conquistar el voto también de los chilenos que están en la Araucanía. Bueno, pero eso no es muy distinto al proyecto de tener gobernadores regionales en todas partes. Pero estamos hablando de un parlamento regional. Parlamento es distinto, pero autoridades generadas desde lo local. Una autonomía un poco más avanzada. Estamos hablando como un Estado federado finalmente. Exactamente. O sea, si parte por la Araucanía, el resto de las regiones plantearían lo mismo. Sí, pero yo adhiero mucho a esa idea porque me parece que efectivamente nosotros hoy día los mapuches perfectamente podemos hacernos cargo de gobernar un territorio que es nuestro hogar nacional desde hace mucho tiempo. Ahora, en una disputa que va a ser democrática, en una disputa que va a ser del voto, digamos, una disputa que va a ser de plantear proyectos a la ciudadanía regional que pueden ser apoyados o no. Ahora, yo no vi, fíjate, no se me ocurrió. Debería haber visto la composición del CORE, por ejemplo. Cuando uno piensa si es que va a haber intendentes electos, gobernadores, y finalmente tienen que gobernar con su pequeño, no un parlamento, yo entiendo, por un pequeño consejo que es elegido por las personas, que son los CORE. Entonces no sé si hay una postura como de reivindicación mapuche, que el CORE sea mapuche y no que sea un, no sé, un PPD, un PS, un RN, sencillamente. Mira, la comisión que estudió el tema de descentralización de Chile, esa comisión planteó esta propuesta, planteó la propuesta de la región autónoma pluriétnica para la Araucanía. Están las propuestas que se entregó a la Bachelet. Está esa propuesta de región autónoma pluriétnica, que la defendió José Marimán, un intelectual mapuche bastante destacado y que ha estudiado estos temas, y que incluso yo a veces se lo planteaba así a algunos comandos presidenciales que me invitan ahí a dar algunas charlas. Yo les he dicho, bueno, si el tema mapuche complica, porque hay demasiados factores en juego, ¿por qué no se parte con Rapa Nui, por ejemplo? ¿Por qué Rapa Nui, que cumple una serie de condiciones para que se transforme en la primera zona autónoma de un autogobierno indígena en Chile? Es una zona insular, es una zona, digamos, que también, donde los Rapa Nuis también tienen este tipo de demandas. De hecho, se hicieron cargo del parque Rapa Nui hace muy poco, en una medida también de mayor autodeterminación interna. Y Rapa Nui perfectamente podría ser el laboratorio de las autonomías indígenas en Chile. El presidente Piñera avanzó en su gobierno con una reforma a la Carta Magna para permitir que sea un territorio especial. Y ahora se reguló el tema del tránsito en Rapa Nui de los pasajeros, los turistas. Sí. Bueno, de la estadía. Si el tema mapuche complica porque hay demasiados intereses en juego todavía, y todavía está este molde del Estado-Nación del siglo XIX tan instalado en la elite que gobierna, comencemos con Rapa Nui y veamos cómo resulta. Yo creo que hay un temor vernáculo a otorgar grados de empoderamiento no solamente a los mapuches. Este es un tema también que pasa con las regiones. O sea, el centralismo de este país no solamente afecta a los mapuches, o sea, afecta a todos los habitantes de las regiones. A todos los que no están en Santiago. Sí. Sí, definitivamente. Oye, se nos está pero volando el tiempo. Hablemos un poquitito de proyecciones políticas. Bueno, me gustaría ver cómo lo ven. No tanto quién piensan que va a ganar, pero hay toda una pregunta. Salió la CEP, qué sé yo. Y retomando el inicio del programa respecto de este país. Este país es de izquierda. Hay realmente una calle que es de izquierda. Vamos a volver a los 3/3. ¿Qué creen ustedes? La emergencia de nuevos grupos. ¿Qué creen ustedes que está pasando ahí en ese sentido? ¿Pero a ustedes les sorprendió el resultado de la CEP en este aspecto? A mí no, ¿no es cierto? Fue lo que uno esperaba. Yo, en resumen, así en 3 líneas. Claramente se consolida Piñera en términos sobre todo de que, y esto no sé si la gente lo tiene claro, pero cuando uno va a las encuestas con los problemas que tienen para predecir lo que va a terminar ocurriendo, hay una pregunta que termina siendo históricamente relevante para hacer la predicción, que no es la pregunta sobre quién quiere usted que sea, sino que quién cree usted que va a ser.
Esa pregunta termina históricamente siendo, de un punto de vista estadístico, un buen predictor de lo que termina ocurriendo. Hay un porcentaje importante de la gente que no tiene definido su voto, que al final del día termina votando por el que cree que va a ganar. Rafael, pero yo sé que tú no te dedicas a la encuesta dentro del CEP, eres investigador del CEP, pero a mí me llamó la atención el que no esté la pregunta, que en muchas otras encuestas sí está, que si la primera vuelta, si la elección fuera este domingo, ¿por quién votaría usted? ¿Qué es distinto a quién le gusta a usted? Porque, sí, claro. porque en este caso la explicación que dieron fue que hay demasiados candidatos y todavía no estaba definido. Cuando empezó el trabajo de campo hace 2 meses atrás, en abril, no estaba definido mucho de lo que se empezó a definir en las últimas semanas, sobre todo con la participación de Beatriz Sánchez y el Frente Amplio. Sí, es que a mí eso es lo que, de las cosas de la CEP que me sorprenden en las preguntas de política, es un 42% de gente que todavía no se pronuncia, no sabe, no contesta, y eso lo mezclo con otra cosa, que es el hartazgo hasta aquí con la clase política. O sea, cualquier pregunta que tenga que ver con política, no, son todos corruptos, en Chile nadie hace nada, si no es porque tiene un interés creado. El 70% de la gente cree que los políticos están ahí para conseguir algo particular para ellos, un interés particular. Entonces, es bien grave eso. Sí, y no es la mejor forma, o sea, si uno quisiera conseguir algo, mejor los negocios, ¿no?, que la política, o sea, es muy trabajoso. No, yo creo que eso no sé si quiere pronosticar, pero lo de que el desprestigio de toda la clase política, lo siento por la clase política, porque yo creo que no es su culpa, es simplemente que hace 30 años, o sea, en el pasado, era todo tanto menos transparente, se manejaba tanto menos información sobre la vida privada, lo que hacían, que la gente realmente tenía cierto respeto por los políticos. Uno ve un tipo que es el presidente del país, un ministro, y dice, bueno, si está en ese puesto debe ser un tipo con mucho mayores capacidades que yo, o sea, obviamente. Y ahora se ha descubierto que son gente humana y a lo mejor no son especialmente capacitados, pero tienen una gran confianza en sí mismos, tienen una serie de cualidades. Y esa decepción es inevitable. O sea, aunque fuera la mejor generación de políticos de la historia de Chile, estaría esa decepción, encuentro. O sea, es una decepción es por la inevitable. transparencia, es la transparencia, sí. Sí. ¿Tú qué lo que ves de la CEP de la semana pasada, Pedro? ¿Te sorprendió, como decía Rafael, o es un poco lo que estabas No, yo creo que es bastante esperable. Ahora, el escenario, como dicen los politólogos, está líquido y eso es una realidad. Yo tengo la sensación de que el próximo gobierno va a ser un gobierno conservador, va a ser un gobierno de derecha. ¿Ya? Yo, a menos que alguien me muestre lo contrario, yo creo que el próximo presidente va a ser Piñera, ¿ya? Lo cual no me hace tan feliz porque creo que efectivamente hay un retroceso, no sé si es por la efervescencia de la campaña, pero Piñera en muchas materias se ha derechizado de una forma que es sorprendente. En el mismo tema indígena, él tiene un discurso hoy día bastante duro, muy vinculado a la seguridad pública, muy vinculado a este tema del terrorismo, en fin. Se hablaba hasta de los militares, digamos, en el caso de la Araucanía, siendo que él cuando fue gobierno fue bastante abierto a este tema. Él entró al gobierno el 2010 sentándose a negociar con la CAM. O sea, ¿podríamos tener un Piñera 2 más radical, como un Bachelet 2 que fue más radical? Yo creo, sus primeras versiones? Yo creo que sí. Ahora, yo tiendo a empatizar mucho más con las nuevas generaciones, ¿ya? Y ahí puedo mencionar tanto al Frente Amplio como a los sectores más juveniles de la derecha. Evópoli, algunos sectores de Amplitud, en fin. Porque me parece que por ahí está madurando un cambio societal en Chile y de mentalidad respecto al país que va, digamos, a futuro cristalizar en un mejor país, digamos. Yo soy optimista al respecto. A mí las crisis no me generan mayor drama, digamos. Yo creo que el país está en una mutación respecto de un Chile anclado en otro tiempo. Y veo con mucha esperanza cómo van avanzando los nuevos movimientos. Ahí, digamos, no me cargo en ningún lado. Me parece tan saludable bancadas parlamentarias de izquierda juvenil, como me parecerían también muy saludables bancadas parlamentarias liberales de derecha. Como ha pasado con Evópoli, en cierta forma. Exactamente, y que tengan una mirada de Chile distinta a la de sus padres. Oye, pero recordemos que estamos con voto voluntario y con voto voluntario, como ocurre en Estados Unidos, el discurso tiende a extremarse, ¿no es cierto? Y por lo tanto no es raro porque uno trata de asegurarse que el que
Que el propio vaya a votar. El que va a votar propio. Y con voto voluntario sí. votan los mayores. Y digamos también, convengamos, como dice Pedro, que la misma CEP de la semana pasada no solo muestra a Piñera consolidándose, pero también muestra a Guillé muy, muy competitivo, en segunda vuelta pegadito, y lo que hace, en cierta forma, aun cuando tú acabas de mencionar la emergencia de los grupos nuevos, es recordarnos que al final el Frente Amplio no pesa tanto como la discusión sugería que pesaba, lo que no significa que no sea una fuerza relevante que vaya a contribuir al debate político en Chile en el futuro. Nos vamos a separar, vamos a hacer nuestra última pausa y ya volvemos porque siempre es mejor hablar. Oh, amamos tus ojos. Ya estamos con los libros aquí. Agradecer la Ediciones B que nos mandó los textos hoy día. A ver, partimos con Dulce Patria de Mauricio Jürgensen, Historias de la música chilena. Ahí está. Hoy día estuve leyendo, de hecho, sobre ese libro. Sí, en la tercera entrevistaban a Jürgensen sobre ese libro. Oye, a propósito de la percepción generalizada sobre el descrédito de las instituciones, corrupción a la carta, las malas prácticas sobre la mesa, de Tamara Agnick y Susana Sierra. Pacífico, Historias de la Guerra, de varios autores, así que ahí está, de Ediciones B también. Y este es un clásico. Clásico de clásico, Alejandra Matus, El libro negro de la justicia chilena. José Joaquín Brunner nos presenta Nueva Mayoría, Fin de una ilusión. Y aquí de Carlos Tromben, Balmaceda, La guerra entre chilenos. Novelado. Después de Huáscar, que le fue tan requete bien al libro de Carlos, Balmaceda. Hay una saga enorme de nuevos libros de historia de Chile con una mirada distinta que lo hace muy interesante. Bueno. ¿Te has leído alguno de esos, Neil? ¿De estos nuevos libros de la historia chilena? Que no, que es un gran ignorante, un gran dejado. Sería bueno empezar. ¿Falta alguno? Sí. No, están todos presentados. Rafael Berguán, Neil Davidson y Pedro Cayuqueo, muchísimas gracias por estar aquí esta noche tratando de mirar la radiografía de este Chile, a veces convulso, pero a veces también con esperanza, ¿no? Muchas gracias por venir. Por haber venido. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado a través del Twitter también con el hashtag Mejor Hablar. Nosotros hasta mañana. Hasta mañana. Muy buenas noches y gracias por venir.